Frecuencia renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabiduría en Acción. Bienvenidos, Robert, Pedri. Hoy vamos a hablar de un tema que, es más bien un refrán que hemos oído y escuchamos muchas veces en nuestras vidas. Y dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y este no es solo un dicho popular, realmente se ha vuelto como una realidad. Porque las personas con las que andamos influyen mucho en nuestros comportamientos, en nuestras acciones, incluso en lo que los demás pueden decir y opinar de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre esto y vamos a reflexionar qué tanto hay detrás de este refrán. Trajimos una reflexión para iniciar este tema. No, yo estaba pensando un poco en este refrán. Yo creo que nosotros, no sé el mundo entero, pero los latinos, los hispanos, nos gusta mucho la cuestión esta refranera. Y hay mucha sabiduría detrás de eso. Claro, Este mismo refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, yo creo que era uno de los refranes que más mis padres nos decían a mi hermano y a mí. Sí, para mantenernos como en el buen desde camino. pequeños, sobre todo cuando nos veían un poco en el barrio. Yo en me la crié, escuela. me crié en un barrio un poco diverso, donde había de todos los estratos sociales y de todo. Y entonces siempre mis padres nos decían eso, ten cuidado, mira a ver con quién anda y te diré quién eres. Y tienes razón, ¿no? Porque muchas veces el andar mucho con una persona, yo creo que terminamos copiando mucho de esa persona, o sea, imitando esas actitudes y poco a poco nos parecemos. Hay un proverbio que a mí me encanta, que es el 13:20, que dice, el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necio será quebrantado. Mira lo que dice la palabra, ¿sí? O sea, que no es una cuestión de que tú tengas mala suerte o buena suerte, ¿no? Sino es un poco saber elegir, saber escoger, Sí, buenas compañías. Con quién vas a andar. Y eso en todo, en tu época de estudiante, con tus compañeros, inclusive la pareja que tú vas a escoger para tu vida. Sí, es verdad. También es muy importante que la sepas escoger porque, como dice el refrán, dime con quién andas y yo te voy a decir rápidamente ¿Quién eres? más o menos quién tú eres. Más o menos quién tú eres. Y hay una historia bíblica que también a mí me encanta. Y esa parte se la voy a dejar a Pedri, que es él sabe ilustrar muy bien la Biblia con las palabras, y que es la de Roboán, que está en Primera de Reyes, en el capítulo 12. Pedri. Roboán y la voz de los amigos. Sí, sí. Lo que tú comentabas y también esta historia, de cierta manera, ejemplifica que cómo influye el medio en nosotros. Claro que el ser humano tiene cierta capacidad para transformar su medio, pero el medio influye mucho, mucho en él, ¿no? A veces el ser humano es muy influido, cree que es libre, pero el medio, la cultura, todo como que te adapta y te te amolda. va influyendo de determinada Hoy mismo forma. con la cuestión de las redes sociales, mucho de tus actitudes tiene que ver con qué es lo que tú estás compartiendo y viendo en las redes sociales. Que puede ser un peligro. Entonces, cómo ser una persona lo suficientemente madura o capaz para analizar qué es lo apropiado y qué no, en un medio en el que te llega tanta información y hay tanta influencia. Como tú comentabas, Robert, como hablábamos, sí, la historia de Roboán es muy bonita. Y es bonita, pero al mismo tiempo yo digo que es triste. Es un poco triste, ¿eh? Es triste. Y desafortunada. Sí, porque Roboán, como ustedes saben, era hijo de Salomón, el rey Salomón, rey poderosísimo. Y muy sabio. Sabio, ¿no? Caracterizado por su sabiduría, por su capacidad para los negocios, para desarrollar su nación. Y también él en determinado momento también puso, diríamos, un yugo pesado en las personas que tenía bajo su cuidado, porque también mucho dinero, demandaba mucho de
de sus súbditos. Y Salomón es seguido por su hijo Roboam. Y cuando Roboam va a tomar el poder, hay una ceremonia y a esta ceremonia viene mucha gente, bueno, viene todo el pueblo. Y hay alguien que le dice, nosotros queremos saber, yo lo estoy diciendo con mis palabras, cuál va a ser tu política de gobierno. Nosotros queremos saber cómo es que tú nos vas a tratar. Nosotros queremos saber cuál es tu proyecto para esta nación. Estoy diciendo con palabras actuales. Entonces él le dice, yo no estoy en este momento preparado, denme 3 días, tengo que consultar a mi equipo y yo les diré en 3 días. Entonces él buscó a los asesores de su papá, de Salomón, a los ancianos, dice la Biblia, y los ancianos le dijeron, óyeme, mira, sé bondadoso con las personas, sé justo con ellas y no las lleves tan recio como las llevó tu padre. Si tú eres bondadoso con ellas, ellas te van a ser fiel, el pueblo te va a seguir toda la vida. Aquel consejo parece que no le gustó mucho. Y entonces fue a buscar el criterio de otros jóvenes que sí se habían criado con él en la corte, otros de sus amigos. Y esos amigos le dijeron, tú sabes lo que tú tienes que comunicarle al pueblo. Mira, mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Y si mi padre los hirió con látigo, yo los voy a herir con escorpión. Así que cuando llegó el pueblo a reunirse, a ver cuál era su proyecto para el nuevo gobierno, él le dice esas frases. Y la mayoría del pueblo, de las 12 tribus que constituían la nación, 10 dijeron, no tenemos nada que ver contigo. Y eso le causó la división del reino. 10 tribus al norte y él se quedó solo con 2 tribus. Judá y Benjamín. Las malas compañías, los malos consejos, la gente a la que él le atendió sus sugerencias, lo llevaron a la división del reino, ¿no? Es una historia triste y es algo que ejemplifica cómo a veces cuando nosotros ponemos oídos o nos juntamos con personas que no tienen un buen proceder ante la vida, corremos el riesgo también de vernos nosotros involucrados en problemas graves. Sí. Y eso tiene que ver un poco también con nosotros mismos. Y yo digo que nosotros como seres humanos, y estoy pensando en el caso de Roboam, a veces somos más propensos un poco a la adulonería y a seguir lo que para nosotros es agradable. Por ejemplo, en el caso de los ancianos, los consejos que daban basados en su experiencia y el gobierno de su padre. O sea, eran consejos enfocados en el bienestar de un pueblo. Los jóvenes, lo que estaban buscando era la gloria de él. Los socios, los adulones, tratando quizás de escalar en el gobierno y entonces... demostrar fuerza, poder. Y eso en la práctica ha pasado mucho. ¿Cuántos gobiernos han fracasado por eso? Por rodearse de un equipo de asesores que son unos adulones. Lo mismo pasa en nuestras iglesias. Pastores que se rodean de equipos de colaboración que lo único que hacen, nos decimos, son focas amaestradas, aplaudir y sí, y sí, y sí. Y evitan, yo digo, los amigos incómodos, las personas que te hacen pensar. Esas iglesias muchas veces fracasan. Y entonces, por eso es importante, cuando nosotros escojamos, o sea, nuestro círculo de amistades y de relaciones, siempre es importante tener una o 2 o quizás 3 voces disonantes. Esas que nos dicen las cosas de manera directa, franca, y que muchas veces es contraria a todo lo que nosotros estamos pensando. O sea, son esa gente que nos llevan, ¿a dónde? Al camino. Nos hacen mantenernos en el buen camino. En el buen camino. Yo creo que si Roboam hubiera escuchado a esos ancianos y a la experiencia de ese grupo de asesores de su padre, hubiera continuado con un gobierno muy exitoso. Y yo quisiera agregarle a esa palabra también de voces disonantes, pero voces leales y fidedignas, ¿no? Porque voces disonantes
sobran, ¿no? Sí. Pero voces disonantes que no están comprometidas, voces disonantes que no son justas, voces disonantes que no son leales, voces disonantes que no tienen un propósito, voces disonantes que no tienen una consagración, que no tienen un testimonio, Sí. ¿no? Entonces, voces disonantes que las personas rechazan porque no tienen un legado, porque tienen un legado que es complicado. Sí. Entonces, estos ancianos habían demostrado, estos consejeros de Salomón habían demostrado que tenían un buen conocimiento de cómo... No, y yo digo que un ejercicio importante en este caso, ¿no? Dentro de las voces disonantes están los críticos y están los que llamamos los criticones. Uh-huh. Y la diferencia entre los dos es que el criticón se queda en eso, en criticar. La voz crítica es una voz comprometida. O sea, la voz crítica te dice quizás, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, debo hacer esto, pero está ahí contigo. Sí. Comprometido contigo, caminando contigo, apoyándote, soportándote constantemente. Son esas voces incómodas que no queremos escuchar, pero que nos presentes. Ayudan. Y entonces, y eso que dice Pedro es importante, y lo vamos a encontrar siempre en los grupos. Están esos que no les conviene nada, pero no puedes contar con ellos. Cuando te vienen con una sugerencia, pero cuando tú le dices, bueno, ¿y qué va? No. Y como dice, son parte siempre del problema, nunca de la solución. De la solución. Nunca de la solución. Y entonces, en tiempos como este que estamos viviendo, es muy fácil caer en tentaciones. Muy fácil caer en tentaciones. Sí, en épocas de crisis, en épocas cambiantes. Yo no sé, yo no soy tan escéptico como algunos que dicen que están escuchando las señales de los tiempos finales. Yo creo que no, yo sigo creyendo firmemente que no, pero sí creo que estamos viviendo un tipo de cambio de época. Fuertes, sí. Cambio de época, algún cambio de orden, ¿no? Y en medio de eso surgen muchas voces que pueden confundirnos a la hora de escoger con quién vamos a caminar, con quién vamos a andar. Y yo sigo pensando que una buena práctica es, ante la duda, seguir escogiendo a Jesucristo. Siempre es el camino. En primer lugar, como nuestro fiel compañero de camino. O sea, ante la duda, decir, en esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y no olvidar seguir bebiendo de la fuente verdadera, que es la palabra. Yo pienso mucho en cuando estoy en una situación como tú dices, que es difícil confundirnos. Yo digo, ¿cómo me va a ver Dios? ¿Cómo me va a ver Jesús en este momento? Si yo hago tal cosa, ¿cómo me va a ver Él? Entonces, para mí eso me ayuda a guiarme porque pienso que lo más importante es lo que Él ve en mí. No lo que los demás piensen, lo que Él ve en mí. Entonces, por ahí me guío. Y ojo, porque quizás esto que estamos hablando se puede interpretar como que nosotros estamos haciendo una especie de discriminación. O sea, yo digo, cuando hablo de elegir como primera compañía a Jesucristo, beber de la fuente verdadera es para adquirir conocimiento y discernimiento, porque también nosotros como cristianos estamos llamados a transformar vidas. Sí. O sea, llamados a llevar a esa gente a experimentar lo que nosotros hemos experimentado al conocer el Evangelio. Yo siempre digo, y voy a hablar un poco de mi experiencia personal, yo era un profesional en Cuba, y yo creo que yo me rodeaba de personas que profesionalmente estaban bien preparadas, pero a mí lo que de verdad me abrió mi mente y me dio ese discernimiento para tomar las decisiones realmente adecuadas fue cuando conocí a Jesucristo, cuando conocí al Señor, cuando empecé a leer la Biblia, cuando me empecé a rodear y a escuchar a personas que, como decimos, esos ancianos que venían y muchas veces me decían cosas que a mí no me sonaban bien, pero es que su testimonio era tan fuerte que era imposible no escucharlo y no terminar haciendo lo que nos decía. Y eso para mí fue muy útil. Y nosotros tenemos esa misión. O sea, no ser personas excluyentes, pero saber qué compañía escogemos y también transformar. Exacto. O sea, ese que nosotros vemos en ese medio, ese que decimos, wow, ese ha escogido, anda en malos caminos. Ese hay que ayudarlo. Independientemente de
el dicho que estamos reflexionando hoy que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No podemos alejarnos de todas las personas que de repente anden por mal camino. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de transformar, como acabas de decir, vidas. Entonces yo no puedo simplemente apartar a todas las personas por lo que los demás van a decir de mí. Yo debo buscar la manera de tal vez no dejarme influenciar, pero sí influenciarlo a él y ayudarlo a cambiar su vida. Por ahí debe Exacto. ir. Había un refrán, yo no sé si era típico de nosotros o también en otros países se usaba, pero yo escuchaba mucho en mi niñez, decía, se acabó el querer, nadie quiere a nadie. Entonces, No, se hizo una canción de eso. Era una canción, se acabó el querer, nadie quiere a nadie. Ah, bueno, y yo realmente, eso es algo que se repite y de otra manera, usted escucha que también en la sociedad actual la gente habla mucho de lo malo que está el mundo, de lo adverso. Pero yo también, además de todos los desafíos actuales, y es verdad, de toda la dinámica actual del mundo en el que vivimos, yo creo que existe mucha gente buena. Yo creo que existe mucha gente que quiere, mucha gente que ama, mucha gente que se sacrifica, mucha gente que realmente vale la pena. Pienso que hay mucha mayor cantidad de personas buenas que malas en el mundo. Hay personas que necesitan es orientación, que necesitan es que, como decimos, le echen una mano. Sí. Entonces, es importante uno acercarse a esas personas porque Exacto. hay mucho que aprender de ellas, ¿no? Entonces, digo, si yo quiero ser una persona disciplinada, pues voy a buscar personas que sean disciplinadas e intentar, ¿no?, unirme y aprender de ellas y cómo organizan su día y cómo hacen para... Si yo quiero tener éxito en determinado renglón de la vida, bueno, digamos en las finanzas, pues yo debo acercarme a alguien que sepa de eso. sepa Y que haya sido exitoso y que haya escuchar. sido exitoso. Exacto. Entonces, ¿por qué no acercarme, no procurar aprender de esa persona, ¿no? Pienso también que es importante recuperar e incrementar la fe, ¿no? Entonces, porque es algo que también, debido a la rapidez con la que vivimos, ¿no?, un poco que las personas han dejado de ocuparse de la fe en Dios, ¿no?, y de tener una comunidad de fe. Eso lo hablábamos ahora días, ¿no? Sí. No estoy hablando que la mía o la de tal. Busca una comunidad de fe donde te sientas bien. Reúnete con personas de fe, con personas que crean en Dios, con personas que oren, con personas que tengan un testimonio, que tengan un proyecto de vida cristiano. Y eso también va a ayudar a mejorar tu día a día, tu vida, ¿no? Entonces, si tú quieres ser una persona con esperanza, no te unas mucho de personas amargadas, de personas que siempre tengan, diríamos, un pero en la... Sí, no, o reúnete de personas personas derrotistas, pesimistas. Sí, quejonas. El primer obstáculo ya dice, no, ¿para qué te vas a meter en eso? Sí, sí. entonces sí, Rodéate de gente que te transmita alegría. es importante, sí, elegir el grupo de personas con los que uno se va a relacionar. Y como tú decías, sí, no es que uno abandone a los necesitados. Las personas necesitadas, hay muchos proyectos, hay muchos programas que uno puede hacer, uno puede donar, muchas cosas que uno puede hacer en función de quien está necesitado, claro, de quien necesita ser rescatado. No debemos olvidar a esas personas, pero sí debemos ser cuidadosos, sí, en las personas que elegimos para, claro, que estén... No, sobre todo para nuestra vida personal, porque cuando hablamos de por ejemplo, personas que andan sometidas a adicciones, etcétera, siempre no olvidar que la iglesia es un espacio abierto e inclusivo, pero es un espacio para esas personas que llegan aquí, nosotros mostrarle a través de nuestro testimonio, la enseñanza, traerlos a nosotros. No que esa persona te transforme a ti y te lleve. No, claro, exacto. E inversa. Y algo muy importante, mi hermano, mi hermana,
siempre trata de tener a alguien que te ame, que te quiera, pero que tú sientes que es como tu amiguito incómodo. Ese ese Sí. crítico, no criticón, Crítico. ese que te dice, oye, me parece que se te fue la mano hoy Que te dice las con lo verdades. que le dijiste. ¿Y por qué? Por esto, por esto y por esto. Oye, mira, me parece que si corriges esto y haces aquello. Y sobre todo esa persona que es incómoda, pero que te está alentando constantemente. Que además de criticar tus fallos, te está siempre celebrando tus virtudes y tus progresos. De esa persona, no te separes. Porque esa persona te va a llevar al éxito. Sí. Te va a ayudar a avanzar. Sí. Y en conclusión, el refrán lo decía y la Biblia lo confirma. Dime con quién andas y te diré quién eres. Roboam, como estuvimos conversando, perdió un reino por escuchar las voces equivocadas. Nosotros podemos ganar sabiduría si aprendemos a caminar con personas que nos edifican. La invitación hoy es sencilla pero profunda. Revisa quiénes son tus compañeros de camino, pregúntate si te llevan hacia tu mejor versión o te están alejando de ella. Porque al final no siempre elegimos nuestras circunstancias, pero sí elegimos nuestras compañías. Y esas elecciones terminan marcando lo que somos. Así es. Este podcast, bueno, como todos, por supuesto, espero que llegue a muchas personas y bueno, reflexionemos sobre esas personas que queremos y que incluimos en nuestro andar, en nuestro camino. Porque las personas que elegimos para ser compañeros de camino o nos pueden ayudar a avanzar o nos pueden dejar ahí y no avanzar nunca, o podemos estar en un retroceso total. Exacto, sí, incluso llevarnos a caminos que no son los más adecuados. Entonces, pues, que Dios nos ayude a transitar por el camino Sí, que por su debemos camino. andar, Sí. que es su camino. Así es, muchas gracias por este episodio, gracias por todos estos aprendizajes que nos traen semana tras semana, gracias a todos ustedes que con tanto cariño siguen a nuestro lado y bueno, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta el próximo episodio.